que para nosotros los hombres, diablos, es fundamental, porque nosotros sí, a nosotros cuando hay un problema de prostatitis o de hipertrofia prostática más bien, viene ese impedimento, nos mojamos los zapatos y ahí nos damos cuenta que las arrugas se han venido de la cintura para abajo. Y claro, ahí viene lo que el que sabe que ha sufrido eso se da cuenta que no hay placer más decidor que el de orinar. Y en la mujer indudablemente también, porque también se da a su manera, Pero hay instancias, repito, que vale estudiarlas antes de ir a la... dicho de otra manera, cuando a una persona comienza a presentar infecciones recurrentes del área, de las vías urinarias, de toda esa área, indudablemente el médico se preocupa y comienza ya a realizar exámenes de investigación. Ahí está la ecografía, está, la ecografía prostática, muestras de exudado uretral, los cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando no hay nada, y la vejiga está bien, y las vías urinarias están bien, y hay un proceso infeccioso repetitivo, yo vuelvo mi mirada a la razón de ser muy particular de cada uno de nosotros. En ese sentido, cuando vemos y vivimos en unos casos cistitis, en otros casos prostatitis, en otros casos la pielonefritis, que ya es un problema más arriba, que es un problema ya del riñón como tal, en donde hay sangrado, etcétera, presencia de nitritos, etcétera, etcétera. Que sabemos muy bien que en la cistitis va bien el tratamiento antibiótico eficaz convencional de 7 a 10 días, y cuando ya es más largo vienen las amoxicilinas, el ácido clavulánico, etcétera. Y cuando hay prostatitis sabemos que hay que tratarlas con quinolonas, con norfloxacinas, y tratamientos prolongados de 4, 8 semanas. Y cuando hay uretritis, pues ahí sabemos que también está el antibiótico, y en las pielonefritis, la ciprofloxacina, sí, sabemos siempre que en todas estas itis está ahí siempre el antibiótico. Pero ¿qué es lo que hace la medicina llamada alternativa, la acupuntura como tal, la medicina que busca un poquito, rebusca un poco más allá? ¿Qué es lo que hace? En términos dietéticos, en términos de dieta, miren que no hay cosa mejor que buscar y favorecer la eliminación de sustancias tóxicas en la sangre, buscando limpiar las vías del riñón. Vamos a hacer una larga pausa o una pequeña pausa, veremos, para hablar de lo que se puede hacer en términos de terapia ortomolecular, en términos de oligoterapia, en términos de las sales orgánicas, en términos de fitoterapia, frente a estos problemas recurrentes y que están ahí realmente haciendo punto y coma en la calidad de vida. Vale decir, y pensaba en algo que es fundamental que lo tengamos presente. Hay muchas circunstancias, especialmente en la mujer, que luego de haber sido intervenida quirúrgicamente, en muchos casos por quistes ováricos, en muchos casos por miomas, que han sido extirpados así, sin que haya canibalismo de extirpación del útero en su totalidad. La razón del quiste, la razón del mioma, que en muchos casos obedece a sinrazones del espíritu, al ser extirpados, se extirpa la alarma, pero no la razón de la alarma. Y dijo que en muchos casos, luego de ser extirpados, el problema se va y se desvía a las vías urinarias. Y más de una mujer comienza a presentar aparentes infecciones de vías urinarias recurrentes, en donde en el examen de orina aparecen bacterias 2, 3 cruces, 4 cruces. No hay fiebre, no hay molestias, pero está ahí, latente, molestando quizás en la relación sexual o una que otra vez después de una emoción,
después de una farrita con tacos o después de la tomadita de un trago. Vale decir que a veces el hecho quirúrgico, el corte de tejido implica ahora bioeléctricamente una irrupción de fisiología bioquímica. ¿Qué quiere decir eso? He dicho ya varias veces que la célula funciona por razones energéticas. Esto medible ahora en milivoltios o en miliamperes, que es lo que es el Tao System. Y cuando se mide eso y se encuentra esos desvaríos, ¡ay, diablos! Hay que tratar y buscar volver a equilibrar ese flujo energético que permitía una buena acción bioquímica, una buena función celular. Dicho esto, digamos, mire qué importante es evitar los alimentos muy azucarados y los hidratos de carbono refinados. Qué importante es el zumo, miren, el zumo de durazno no azucarado, o incluso los zumos de fruta como son la zanahoria con naranja, ¿no? Tomados durante el día 1 o 2 litros. Estos aparentemente ácidos, que en realidad son básicos, permiten y evitan que haya un estado de proliferación bacteriana. Cuando uno toma harto líquido en un proceso infeccioso, uno está previniendo lo que se llama cetonemia, que es ese estado irritativo, ¿no?, que lleva a que una persona esté incluso, que se da incluso en los estados de fiebre. El agua de la cocción del choclo, ¿no?, o de mazorcas de maíz, para quien le guste hablar, que hablemos así. Las peras, el zumo del néctar de pera, y los cítricos en su conjugación, repito, el agua en donde se cocinan los choclos, las peras, el jugo de las peras y cítricos en su conjunto tomado durante el día, tiene un efecto específico en la inflamación de la pared interna de la vejiga como tal, previniendo de esta forma la proliferación de bacterias en la vejiga. A nivel de la terapia ortomolecular, en los pacientes hablo crónicos, los sueros con dosis muy altas de vitamina C, yo he dicho que ahora se utiliza de 12 a 25 gramos de vitamina C por vía intravenosa, la vitamina A, la vitamina E y este oligoelemento fabuloso como regenerador, el selenio, aparte que es un antienvejecedor. Mire, el cobre, el zinc, el manganeso, los aceites de pescado o el ingerir pescado. Nosotros tenemos aquí en el Ecuador la tilapia, que afuera en el exterior cuesta una barbaridad un plato de tilapia. Favorecen la síntesis de sustancias antiinflamatorias y eso indudablemente ayuda a que haya un efecto antibacteriano también. La jalea real, que alguna vez hemos hablado, es un gran refuerzo en las infecciones recurrentes crónicas por su efecto restaurador, reparador. Y ya desde el punto de vista clínico como tal, ya de tratamiento a nivel de la clínica, que lo hace ya el médico específicamente en una terapia de conjunto entre la acupuntura bien manejada y oligoelementos en los que yo destaco el cobre, ¿no?, el manganeso y cobre, que está indicado en pacientes jóvenes incluso que presentan deficiencias de su sistema defensivo por razones de su edad, niñas de 15, 18, 20, 25 años que están en este estado de anorexia y en estado de bulimia y estados depresivos, de inestabilidad, no saben si vivir con su mamá, con su papá o tener novio o no tenerlo, o votar por el de acá, en estados de profunda inseguridad. Esta combinación de manganeso y cobre en esas circunstancias, en estos pacientes jóvenes,
qué bien les va. En fitoterapia, la famosa, yo decía la semana pasada y la vuelvo a citar, la cola de caballo, la Equisitum arvense, que quizás es de las mejores para permitir que haya una reconstitución y un estado adecuado, defensivo de las vías urinarias. Nosotros los tenemos ahí a comprar en forma barata, aunque por encima del dólar, porque ahora todo cuesta $1. Está maniatado de la cola de caballo llamada así. La próxima semana vamos a hablar también de algo que es fundamental respecto de las vías urinarias, y es qué dice la reflexología, qué se puede hacer incluso con la hidroterapia en cosas así. Y entraremos en un tema que me han pedido ya, y lo he venido retrasando, hablar sobre nuevamente el yo, las dudas y acaso en ello, ¿qué pasa con el amor?